Hola Dani, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Buenas, Acá estamos de nuevo, vamos por la sexta. sí, Hola, ¿qué buenas. tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? Todo bien, Bueno, todo bien, por acá también. bueno, bienvenida a este ciclo de charlas que estamos teniendo. Hoy nos trae a hablar sobre el Life Centered Design, el diseño centrado en la vida y bueno, tenemos como invitada a Milaray de Super Bravas, así que un gusto. Si querés, Milaray, preséntate y comenzamos a charlar. Vale, genial. Pues nada, encantada a todo el mundo. Soy Millaray y soy diseñadora estratégica aquí en Madrid, en España. Y bueno, fundé Super Bravas hace ya a finales de 2023 y nada, pues en Super Bravas lo que hacemos sobre todo es indagar en torno a la sostenibilidad y ayudamos a las empresas a definir qué es esto de la sostenibilidad. Un poco definir cuáles son estos futuros deseables a los que quieren ir y también un poco descubrir su papel en este camino, ¿no? Porque al final es la sostenibilidad no es una, ¿no? Estamos como constantemente descubriendo qué es esto de la sostenibilidad, es algo que está constantemente evolucionando y luego, bueno, pues también les ayudamos una vez ya saben su rol, ¿no? En cómo pueden impactar en el planeta y crear un mundo mejor, pues les ayudamos un poco también a adaptar este enfoque a sus negocios y sus servicios, sus productos y bueno, también pues fomentamos a empresas y individuos y luego hacemos divulgación en español de este tema, que hay muy poco información de esto, Bien, bien. casi todos en inglés. Sí, bueno, es Sí. algo muy nuevo, ¿no? Mm. Y cómo surgió la necesidad, porque me imagino que empezaste como una diseñadora clásica y, y te fuiste moldeando en función al diseño centrado en la vida, ¿no? Un poco cómo surgió esta idea de bueno, centrarte en la vida y pensar el diseño con otra mirada, ¿no? Básicamente yo mi formación, como la de muchos diseñadores, fue enfocado desde un principio a Human Centered Design. El caso es que luego a partir de la práctica y el hacer proyectos es cuando uno se va dando cuenta, ¿no? Poco a poco de que, sobre todo para los problemas a los que nos estamos enfrentando en este siglo, que la mayoría tiene mucho que ver pues con temas de los límites planetarios, de cómo estamos acabando con los recursos y al final pues todo tiene un impacto en la economía, etcétera, ¿no? Estamos viendo pues cómo al final este Human Centered muchas veces se queda un poco reducido, ¿no? Y entonces, claro, aquí es donde inevitablemente pues acabas como diseñadores, que yo creo que siempre nos estamos formando, aprendiendo, indagando, pues empieza uno a indagar y a excavar y empieza a encontrar un montón de cosas y al final empiezas a ver pues el Life Centered Design. Al final a mí lo que me ayudó es un poco a hilar todo esto y a entender que al final todo puede estar bajo un paraguas e intentar dar un poco de sentido a todo, que ahora mismo todo está un poco disperso y yo creo que Life Centered Design lo que nos está ayudando es un poco a poner eso un poco el marco, ¿no? Bien. Claro, dar un poco más de orden a toda esa información que en este momento no está del todo clara y ordenada. Exacto, entonces es bastante incipiente y lo que mola es que está ahora en transformación, entonces es súper guay meterse y poder todos formar parte de esta narrativa y de este diálogo, ¿no? En que todo el mundo está aprendiendo además. Ahora, una pregunta. Vos recién hablabas justamente de cómo tu trabajo está orientado a orientar, valga la redundancia, tus clientes en un camino hacia la sostenibilidad, ¿no? Tratar de entrar un poco en esa óptica. ¿Cómo la ven cómo la ven esta inserción tuya en ese contexto? ¿Con el proceso de producción, con el proceso de trabajo o, por ejemplo, al inicio, desde, por ejemplo, la utilización de las materias primas? ¿En Claro. qué parte de este proceso se inciden ustedes? Bueno, en Pues todas.
O en Sí, todas, o sea, claro, o en todas, exacto. al final lo que intentamos es verlo desde muy lejos, o sea, intentar ver toda la cadena de valor de producto o servicio e intentar entender que al final lo que diseñamos tiene un impacto y el Human Centered Design, por ejemplo, muchas veces está súper enfocado en esta parte del uso, ¿no? En esta fase del uso del producto. Y Life Centered Design lo que nos invita es a ampliar esa mirada y mirar más allá de esa fase de uso, mirar lo que pasa antes, durante el diseño, durante toda la extracción de los materiales y luego también mirar qué pasa después, cuando deja de usarse ese producto. Entonces, al final, sí que intentamos siempre tener esta mirada un poco más de todo el ciclo. Bien. ¿Y qué desafíos por ahí te encontraste? Porque, a ver, como toda cosa nueva, como todo proyecto nuevo, me imagino que desde barreras, prejuicios, situaciones, no entendimiento, porque, a ver, me parece que es algo como tan nuevo, por lo menos para muchos, ¿no? Para los que estamos trabajando en diseño tal vez lo tenemos un poco más relacionado, asociado, pero para el empresario, para el emprendedor, es como todo muy nuevo. Entonces, por ahí, ¿con qué desafíos te encontraste? Vale, pues, o sea, hay un montón. O sea, esto es una larga lista porque... Tenemos media hora nada más. Vale, o sea, podríamos hablar aquí horas. Pero primero, generalmente las soluciones a estos temas de sostenibilidad y generalmente suelen ser colectivas. Entonces, no recae solamente sobre una empresa y requiere de hacer partnerships o de, como hemos mencionado antes, tocar toda la cadena de valor, toda esta cadena de value chain. Entonces, requiere un entendimiento entre muchas personas y stakeholders y es como, ya eso de primeras causa fricción, porque a veces los intereses de uno no son los intereses del otro. Entonces, encontrar soluciones sostenibles pues requiere de ese esfuerzo de colaborar y muchas veces también habrá que crear partnerships, ¿no? Para llevar un producto al mercado que a lo mejor tú solo no tienes la tecnología o la capacidad o el conocimiento, ¿no? Entonces, hay que fomentar mucho esto. Luego también otra barrera puede ser la legislativa, que por un lado hay que apoyarse, evidentemente, pero también me refiero que hay que estar muy al día, porque la legislación ahora mismo es cada año prácticamente y depende del país y depende del sector. Entonces, realmente cada empresa está muy atenta de la legislación que le va a tocar. Pero como diseñadores pues puede ser un reto, ¿no? El hecho de estar al tanto de todo esto que pasa y que está pasando. Que es verdad que Europa a lo mejor en este sentido sí que está liderando en la legislación y entonces pues está bien ver lo que hace Europa, ¿no? Y tomar un poco de referencia por cosas que podrán llegar. Y luego también a veces incluso el usuario final, que a veces el usuario final también las soluciones sostenibles les hace cambiar su forma de actuar o su forma de comportarse y a lo mejor puede suponer un problema. Pues por ejemplo, si quisiéramos que los usuarios empezaran a utilizar otra vez en Europa botellas rellenables, eso es un gran pain point para el usuario que ya está acostumbrado a ir al supermercado, coger la botella de plástico y tirarla, ¿no? Entonces, también es como una lucha, ¿no? Ahí entre también lo que ya se ha acostumbrado el usuario a vivir en un estándar de vida que no quiere retroceder. Y muchas veces en estos temas de sostenibilidad se habla de crecimiento y un poco volver atrás, unos pasitos, y volver a consumir local y todas estas cosas, ¿no? Que a veces la gente pues no entiende, ¿no? Y bueno, y luego también el tema de... se me ha ido a cabeza, no sé qué va a decir. Pero... No, porque por lo que decías recién, sí, es sí. como que este cambio por parte del usuario se percibe como un retroceso en muchos casos. O sea, según lo que me contás, o sea, lo contás de tu experiencia, un poco es esa, Muchas si entendí bien. Muchas veces sí. Y claro, y aquí también está la gran pregunta que tienen todas las empresas.
es quién tiene que pagar el precio de la sostenibilidad. Que aquí la legislación nos ayuda mucho porque básicamente la legislación, al imponer reglas y leyes, al final impone ese precio en las empresas, pero generalmente hasta que no te imponen esa regla es la gran pregunta. ¿Debería pagar esto el usuario final? ¿Ese sobrecoste? Porque al final todo esto tiene un sobrecoste, ¿no? También este cambio. ¿O debería ser una responsabilidad compartida entre los partners del ecosistema de esta cadena de valor? ¿O debería ser la empresa para mejorar sus ESGs, o sea, sus objetivos de descarbonización o lo que sea? Y dependiendo del proyecto, va a ser una u otra persona la que va a pagar este premium. Y dependiendo de la marca. Hay marcas que, por ejemplo, están súper enfocadas a este usuario súper consciente que está dispuesto a pagar este precio por el premio, ¿no? Y pagar más por tener un producto que es sostenible y tiene esos atributos de sostenibilidad. Pero no siempre va a pasar así. Y cuando no es así, pues también hay que ver, ¿no? Esto, porque es un tema delicado muchas veces. En ese sentido, ¿cómo ves a las empresas hoy trabajando, pensando un poco en lo sustentable, ¿no? Porque yo tengo una apreciación, pero me gustaría saber un poco cuál es la tuya, de cuán sustentables son y cuán, en Argentina decimos por la galería son. O sea, sí. Si es como una superficialidad de lo sustentable, o están siendo sustentables en serio. Pues mira, yo lo que he percibido es que las grandes empresas en general son por la galería. O sea, es más como pues que quieren llegar a unos objetivos de ESG por temas de sus accionistas o por temas de regulación que se quieren adelantar o preparar, o incluso muchas ni siquiera se adelantan, ¿no? Esperan a que llegue la regulación y luego deprisa y corriendo pues a ver qué hacen. Y son más bien las startups o empresas pequeñas que nacen sostenibles y más con un enfoque social, tal, las que a lo mejor están un poco liderando este cambio y están también ayudando a acelerar el proceso, yo creo, porque están ofreciendo como alternativas que a lo mejor a las grandes empresas les cuesta ofrecer a estos consumidores más conscientes. Y bueno, pues a mí me parece muy interesante, ¿no?, tener un ojo en estas pequeñas empresas que lo mismo un día te sorprenden y pueden comerse un buen cacho de mercado porque ya están respondiendo a la legislación, ya su modelo de negocio está bien asentado y bueno, y a las empresas grandes les cuesta más, ¿no?, cambiar todo y adaptarse. Bien. Sí, yo, a ver, mi mirada también está puesta también en relación no solo con las empresas, sino también con los tipos de países, porque también en un país desarrollado o en un grupo de países desarrollados como es Europa, lo veo como hiper viable el tema. Sí me cuesta verlo viable en países subdesarrollados. Un poco porque, como todo cambio, también involucra un tipo de inversión diferente, ¿no? Porque en lo que es la adaptación hay que hacer un tipo de inversión. Más allá de que, qué sé yo, viviendo aquí en Sudamérica veo que hay muchos proyectos de optimización de recursos y en esa optimización de recursos se aplica lo sustentable muchas veces, pero creo que lo sustentable viene por añadidura de la necesidad, ¿no? En el caso de países como los sudamericanos. En el caso de Europa creo que es distinto porque hay como un aprendizaje un poco más fuerte. De hecho, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un poco están formados vía Europa, ¿no? Sí, la verdad es que yo ahora mismo, una de las razones por las que más apoyo a Europa, más que a nivel económico, es por todo este tema de cómo está fomentando esta transición.
porque, por ejemplo, España muchas veces incumple, ¿no? O sea, no llega a los objetivos europeos y luego pues Europa sanciona a España y la aprieta, ¿no? Pero a mí eso me gusta porque digo, pues que menos mal que está Europa para apretarles, porque claro, si no, cada país iría a su bola, ¿no? Y a mí eso me gusta, de que Europa esté marcando como un marco, unos objetivos, unas regulaciones, y si no las acatas, pues tienes sanciones. Y bueno, y es verdad que Europa a lo mejor también lo está haciendo un poquito por necesidad, porque es verdad que también el coste que tiene el impacto ambiental de la mala gestión empresarial, pues por ejemplo, el contaminar ríos, el estropear espacios naturales, o mismamente la exportación de todos los residuos que genera Europa, al final tienen un coste muy grande. ¿Y quién paga eso? Claro, ahora mismo lo pagamos nosotros, los ciudadanos, pero aquí está la gran cuestión. Entonces se empiezan a plantear muchas cosas. Por eso las regulaciones que vienen a las empresas les dan miedo, ¿no? Porque lo que les van a exigir es muchas más responsabilidades. Sí, claro. O sea, porque digamos que la ventaja o lo que tienen a favor los países europeos es que están en un contexto que va mucho más allá de sus límites nacionales, locales. O sea, todo lo que cada uno de los países europeos hace o no hace influye en un contexto mucho más grande. Por lo cual, digamos que el hecho de que Europa haga presión sobre los países es una cosa positiva en este aspecto. Súper positiva, sí. Y ya os digo yo que si no lo estuviera haciendo, muchas no llegaríamos a esos objetivos. Mira, entonces yo creo que eso ayuda, sí. Una reflexión con respecto a esto que estamos hablando, y por ahí lo saco de este ámbito y tiene que ver con este ámbito. En Argentina hay un influencer que se llama Santiago Maratea, que es un joven que vive haciendo colectas, recaudando fondos para causas nobles, por incendios forestales, por infinidad de cosas. Es increíble el trabajo que hace este chico, y ya tiene todo un equipo. Los otros días, viendo una entrevista que le hacían, que hablaba sobre el cambio, ¿no? Y sobre cambiar la mentalidad o no cambiar. Y es muy interesante porque él le preguntaban sobre política de izquierda o de derecha, ¿no? Y lo que rescato de lo que hablaban era que le decían, bueno, ¿vos qué pensás de esto? Y le dicen, mirá, yo lo que pienso de esto hoy es esto. Mañana no sé qué voy a pensar, pero no porque yo cambie. Porque muchas veces la coyuntura te cambia. O sea, no solamente cambia uno. El mundo es muy dinámico. Entonces, lo interesante y lo vuelvo a traer al tema, es que esto que vos hablabas, por más que España no quiera cambiar, al ver que Europa cambia, termina cambiando también a España. Y yo creo que es un efecto contagio que en algún punto nos va a llegar a todos, ¿no? A todos los países. Porque es algo que vino para quedarse, me parece, la concepción de no solamente el diseño, sino todo lo que se haga, pensarlo en la vida. Porque hoy estamos hablando de Life Center Design, pero también podemos hablar de Life Center Market. O sea, podemos hablar de un montón de aspectos, de rubros que hacen también a pensarlo centrado en la vida, ¿no? Te dejé. Exacto. No, sí, qué sé sí. yo, me parece que es algo que nos está empezando a involucrar a todos, independientemente de los rubros, ¿no?
Eh, y yendo puntualmente a tu trabajo, ¿cómo es? No te voy a decir cómo es un día de trabajo, porque me imagino que como diseñadora en Argentina decimos vivís atajando penales, o sea, debes vivir con muchos quehaceres y desarrollos al mismo tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo es a la hora de encarar un proyecto de este estilo? O sea, viene un cliente y con una necesidad. ¿Por dónde solés empezar? ¿Cómo es el proceso? Vale, o sea, primero creo que cada proyecto es súper diferente, pero bueno, más o menos lo que primero intentamos es básicamente pues entender el problema, o entender su problema, entender las barreras que tiene ese problema, ¿no? De solucionarse. Intentamos llegar un poco al fondo del meollo y, y descubrir qué está pasando ahí, qué es lo que tenemos que responder, cuál es el problema real, vaya. Y luego lo que hacemos es intentar hacer una investigación, ¿vale? En torno al problema para entenderlo, pero más allá del usuario final. Intentamos entender cómo este problema dentro de esta empresa, dentro de este marco, está afectando al planeta en general. Entonces hacemos un análisis, si es necesario, del ciclo de vida de ese producto o servicio, que normalmente hay un servicio o producto, ¿vale? En torno a ese problema. Intentamos también identificar qué animales, entornos naturales, humanos invisibles, que son estas personas a lo mejor que están siendo impactadas indirectamente por el servicio, e intentamos ver cuál es el impacto real, ¿no? de todo eso, más allá del CO2. Porque es verdad que ahora mismo las empresas están muy obsesionadas con el tema de descarbonización, porque claro, es donde hay más regulación, pero al final esto también está evolucionando, pero el impacto va mucho más allá del CO2, porque muchas veces tú para implementar soluciones sostenibles generas más CO2, ¿vale? Que si no hicieras nada. Entonces es un poco contradictorio. Pero al final es intentar entender todo este marco en el que estamos, intentar entender nuestro impacto y luego identificar hacia dónde quieres ir. Identificar qué es lo que tú quieres y cómo visualizas ese futuro deseable, qué futuro querrías que existiera a nivel de compañía. Entender tu rol dentro de ese futuro, tu rol, cómo puedes accionar hoy con pasos, con pequeñas acciones, iniciativas o cambios en ese servicio y producto, el impacto, ¿no? Y cómo ayudar a la sociedad, a la humanidad a llegar hasta ahí. Entonces también está como muy alineado con la visión de la empresa, con la misión, dándole un toque un poco más allá del ser humano, ¿no? Y más planetario. Y en ese sentido, ¿tenés algún logro que por ahí hayas visualizado en estos últimos tiempos o desde que estás dentro de este marco conceptual, ¿no? Sí, pues por ejemplo, en un proyecto que estoy haciendo desde hace unos meses, bueno, y estamos en ello intermitentemente porque tiene diferentes como fases, pero estamos desarrollando un edificio dentro de la M30 aquí en Madrid, y estamos haciendo la parte de diseño estratégico y ahora vamos a empezar como el proyecto más arquitectónico, pero bueno, el reto, por así decir, era crear un edificio, ¿no? Que fuera con esta mentalidad de Life Centered Design, porque querían hacer algo un poco diferente y respetuoso, ¿no? Y en construcción yo creo que es uno de los sectores donde más se ve esta parte de sostenibilidad, porque yo creo que hay mucho valor, ¿no? en que las casas también sean como muy eficientes, etcétera. Entonces, bueno, lo que hicimos es básicamente analizar cómo impacta un edificio, una construcción en Madrid, desde que se saca la materia prima hasta que ese edificio se derrumba, entender el impacto y luego también entender que en la parcela había tantos árboles, también detectamos que había una comunidad de gatos del barrio. Entonces luego pues al final lo que surgió es el concepto de un edificio multiespecie, el que va a albergar no solamente a las personas que van a habitar ahí, pero también a sus mascotas,
también a los gatos de la comunidad local, de alguna manera también les va a hacer partícipe. También pues hemos detectado una especie de pájaros locales que también vamos a intentar como ayudarles y beneficiarlas con la arquitectura. Y luego también pues mucha vegetación silvestre que ya había en el lugar. Vamos a intentar recuperarlo y luego los árboles que habíamos tenido, que vamos a tener que quitar, pues vamos a plantar más árboles de los que quitamos. Entonces al final es intentar no solamente compensar, sino incluso regenerar, ¿no? Y dar más, e intentar que ese edificio aporte y también inspirar a los demás a que la arquitectura puede ser diferente y no tiene por qué ser siempre esta arquitectura fría y alejada, ¿no? Sino que puede ser cercana y que puede cuidar no solamente de la gente que vive ahí, pero sino también de otras especies y intentar imaginar, ¿no? Un Madrid diferente. Sí, y que no por eso va a dejar de tener su estética, su personalidad, su diseño, ¿no? Exacto. De lo arquitectónico me refiero. Exacto, y yo creo que incluso a nivel de luego, porque uno de los escenarios en los que estábamos diseñando este edificio era en un escenario de desurbanización, es decir, en un futuro en el que a lo mejor muchas personas decidan dejar de vivir en Madrid. ¿Por qué? Porque es que cada vez el aire está mucho más contaminado, hay menos vegetación, la isla de calor en Madrid que se produce en verano es la más grande de Europa, o sea, en Madrid dentro hay un calor terrible comparado con el exterior, entonces hay como muchas cosas que te pueden indicar que la gente podría preferir salirse al extrarradio y tal, y entonces al final estábamos intentando que también este edificio fuera competitivo en ese futuro, en donde la gente pudiera elegir dónde vivir, que no pasa ahora, ¿vale? Porque ahora la gente lucha por un piso, pero imagínate un mundo en el que a lo mejor se va muchísima gente de las ciudades y tú tienes que competir por atraer personas, ¿no? Entonces también estábamos intentando crear un edificio pues que la gente se sintiera atraída por ese edificio y que pudiera ser competitivo. Bueno, eso lo viví en estos últimos años que estoy viajando seguido a Madrid. Lo estoy viendo bastante cómo la urbanización se está yendo del centro, ¿no? Y se está abriendo Madrid hacia afuera de manera exponencial. Porque bueno, un poco como tú dices, esto de de la polución, del poco espacio ya que hay en el centro, ¿no? Precios también, que están súper elevados. Claro. Bueno, y también me imagino que otro tema importante debe ser el diseño accesible, ¿no? La accesibilidad, porque, sí, digo, no solo son los animales, sino también las diferentes capacidades que tienen las personas, pensadas también en función al diseño centrado en la vida, ¿no? Sí. Pues es lo que os comentaba un poco, que me gusta un poco también esta metodología o este enfoque, porque también te ayuda, te aglutina todas estas formas, ¿no? de diseñar bajo un paraguas. Entonces, por ejemplo, yo para mí dentro de Life Centered Design está Human Centered Design, o sea, no quitamos al ser humano. Y dentro de Human Centered Design pues tenemos el diseño accesible, el diseño universal y todas estas cosas, ¿no? Que también tenemos que hacer para que esto sea accesible a todos los humanos, ¿no? Pero luego además tenemos el diseño circular, el diseño sistémico, el diseño regenerativo, el diseño multiespecie, el diseño indígena, que es el inspirarse en el pasado, de cómo lo hacíamos antes, ¿no? Y recuperar vieja sabiduría. Luego el ecodiseño, la permacultura, la biomimesis. O sea, es como empezar a coger todas estas cosas que son como palabras sueltas que ahora mismo están como esparcidas e intentar un poco cogerlas bajo un paraguas y tenerlas más en cuenta, ¿no? En general. Entonces, es como muy interesante en eso, porque al final el Life Centered Design para mí no quita al ser humano, es que simplemente amplía el scope del diseño. Bien. Y tiene en cuenta más cosas. Bueno, si te quieren encontrar entonces en Superbravas, y
No sé si tienes alguna reflexión más. Pues mira, me acabo de acordar os voy a dejar una cita, ¿vale? Que vi el otro día y me llamó mucha atención. Y era, inténtale decir a un estudiante que haga un business model mientras aguanta la respiración. Bien. Interesante para pensar. Sí, estudiante, docente, empresario. Un poco todo. Sí. Sí, o sea, al final es un poco, da igual el modelo de negocio que hagas, que si no estás cuidando del aire que luego respiras, al final te estás echando piedras sobre el tejado, porque te va a repercutir. Muy bueno. Buenísima Sí. la apología al tema, así que gracias. Gracias Bueno, gracias a vosotros. por sumarte y nos estaremos viendo probablemente en septiembre por España. Genial, Eh, genial. así que, Me encantará así que veros bueno, y tomarnos un algo. ok. Sí. Bueno, un placer conocerte y bueno, y seguimos en contacto. Vale, pues gracias Dani y Bueno, Lucas, nos bueno. vemos. Gracias Nos a vemos. vos. Gracias a Adiós. vos. Un saludo. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.